Ya se le comunicó al profesor Suárez por parte de don Rodolfo Villalobos. Yo también ya me comuniqué con él y ahora pues tocará todas las negociaciones, sí. En la tarde de ayer se cerró un largo capítulo en nuestra selección nacional, la era del que para muchos fue el culpable de los malos resultados de la selección, Luis Fernando Suárez, quien llegó en una época difícil para la tricolor, que ha venido arrastrando malos resultados desde hace mucho tiempo, como en la época de Ronald González, quien fue despedido en junio del 2021 al pasar 11 partidos sin poder ver la victoria, incluso sumando en su currículum goleadas como la que nos dio Estados Unidos con un marcador de 4-0. En esa época sonaba el nombre de Guimaraes, sin embargo el colombiano fue el que llegó al banquillo. Al inicio parecían buenas noticias, más con la actitud que se veía, lo que tiempo después con los resultados fue cambiando. La verdad estoy muy ilusionado, con muchos deseos de ya estar en Costa Rica, de ya estar trabajando, de ya estar con los jugadores, relacionándome con ellos. Sé del compromiso que existe, sé de que lo que tenemos por conseguir es grande. Es importante tenerlo en cuenta, pero también es importante saber que podemos conseguirlo porque tenemos el material humano para hacerlo. Suárez llegó para el inicio de la Copa Oro del 2021, pero recién llegado tuvo el primer capítulo, cuando hizo público su gusto por Jefferson Bennett, quien en ese momento tenía 17 años. Confesó que quería tenerlo en la lista de ese torneo, incluso el joven jugó muy bien en el amistoso ante El Salvador, pero sus palabras las olvidó cuando empezaron a llegar los malos resultados, en los fogueos y la octagonal de la CONCACAF. Incluso lo dejó fuera de la convocatoria de octubre. En la edición del 2021, Costa Rica compartió grupo con Jamaica, Surinam y Guadalupe, quedando en el primer lugar y consiguiendo los 9 puntos posibles. La Sele abrió la copa contra los guadalupanos, consiguiendo una victoria de 3-1. Joel Campbell abrió el marcador a los 6 minutos, Ariel Asinder marcó el segundo y Celso Borges el tercero. La segunda jornada fue ante Surinam, duelo que la tricolor ganó 1-2. Campbell y Celso fueron los que marcaron en ese duelo, y la tercera fecha vencieron a Jamaica 1-0. Brian Ruiz consiguió la anotación. Esos resultados positivos ayudaron a olvidar el mal momento que se venía mostrando, hasta que en los cuartos de final la selección de Canadá los derrotó 2-0, lo que desató una racha de malos resultados, y que desataron mucha duda en el pueblo costarricense. Con una primera ronda eliminatoria para la Copa del Mundo desastrosa, donde la Sele empató 0-0 ante El Salvador y Panamá, perdió 0-1 ante México, empató 1-1 ante Jamaica y 0-0 ante Honduras. El mes siguiente la Sele volvió ganando a El Salvador 2-1. Fueron derrotados por el mismo marcador ante Estados Unidos y Canadá nos venció 1-0. Y le ganaron a Honduras 2-1. Los malos resultados trajeron otros los grandes conflictos de la selección nacional, iniciando por la desaparición de Manfred Ugalde. Esto por un supuesto maltrato de parte del seleccionador y las declaraciones que dio en conferencia de prensa, lo que provocó que el joven renunciara mientras el colombiano estuviera al mando. Me llevó a tomar esa decisión básicamente lo que pasó en Panamá. Casi todos los duelos que se presentó de Ugalde con todos los panameños, pues fue muy complicado para él. La gran mayoría de los duelos los perdió. Para la próxima convocatoria también se notó la ausencia de una de nuestras principales figuras, Cristian Gamboa, quien no aceptó un llamado a la selección por un tema familiar y esto provocó que Luis Fernando Suárez no lo volviera a tomar en cuenta. Esto por supuesto con el paso del tiempo generó mucha molestia. Caso parecido al más reciente de Alonso Martínez. O no importa que Luis Fernando Suárez no convoque a Cristian Gamboa, que es nuestro mejor lateral derecho, que juega en la Bundesliga y que Suárez no lo convoca, o que esté peleado con Manfred Ugalde, que es el 9 que tiene Costa Rica en Europa, que mete goles y que no está porque está peleado con Manfred Ugalde. Por la crisis que la Sele estaba pasando, la Fede Fútbol tuvo la necesidad de hacer una comisión técnica que buscaría colaborar con la clasificación a Qatar 2022. Esos colaboraron con su experiencia y ayudaron tanto a jugadores como al cuerpo técnico. Fue conformada por Víctor Umaña, Ángel Catalina, Jafet Soto y Robert Garbanzo. Creemos que en este momento necesitábamos hacer un cambio con un grupo de directores deportivos que estuvieran más en contacto con nuestros seleccionados, que estuvieran más en el día a día con los jugadores que conforman nuestra selección y además que tengan un conocimiento de sus jugadores y de lo que ha pasado en tiempo anterior. Llegó la segunda ronda, Costa Rica necesitaba hacer un trabajo impecable para lograr su objetivo. Incluso se promovió una campaña con la frase hasta el último minuto, que pareció tener algún efecto en la actitud de los jugadores, ya que se logró lo que parecía imposible. Los ticos regresaron venciendo a Panamá 1-0, empataron en el Azteca 0-0, lo que empezó a encender las ilusiones de muchos. Ganaron ante Jamaica 0-1, al igual que ante Canadá 1-0. Llegaron los partidos decisivos. Costa Rica estaba a 2 partidos de conseguir pasar al repechaje. La campaña se hizo más fuerte y en el Cuscatlán vencieron a El Salvador 2-1, con las grandes actuaciones de Keylor Navas. Y en un partido donde no se definía nada, la tricolor venció a Estados Unidos con un equipo lleno de jóvenes, celebrando con una victoria de 2-0 su pase al repechaje ante Nueva Zelanda.
Después de una larga espera, los ticos disputaron su duelo, consiguiendo una victoria de 1-0, con un Joel Campbell que abrió la serie a los 3 minutos, además de ser salvados por el VAR. La Sele fue el último país en clasificar a la Copa del Mundo. Y aunque muchos querían ver a Luis Fernando Suárez fuera por todo lo que había acontecido, no se logró. Al contrario, fue renovado antes del Mundial de Qatar. Antes del Mundial, Suárez rechazó diferentes fogueos, esto porque comentó que no le gustaban, y sometió a la selección a microciclos para trabajar lo que quería ver en Qatar. Hasta se adelantó la fecha del cierre del campeonato nacional para poder trabajar de una mejor manera. Después de un tiempo de trabajo, llegó la lista de mundialistas, con muchas sorpresas, con algunos jugadores que pocos habían visto, algunos sin ritmo de juego e incluso la aparición de Bryan Ruiz. No venía atravesando su mejor momento. Lo que generó mucha polémica fueron las declaraciones de Suárez, que llevó a algunos jugadores porque es caprichoso. Buenos días, don Luis. Alejandro Brenes para Fútbol por Dentro de Tigo Sports. Se dice que a un mundial deben llegar los que están en mejor momento. ¿Qué lo lleva a decantarse por un jugador como Johan Venegas, que ha sido cuestionado por su rendimiento el último semestre, y no, por ejemplo, por un jugador como Alonso Martínez, que está teniendo un gran rendimiento en Europa? Que a mí me gusta Johan Venegas y soy caprichoso. Ya cerca de la Copa del Mundo, Costa Rica no había tenido un amistoso, no se había podido ver cuál era su nivel. Al final la federación accedió a tener amistosos ante Corea del Sur, Uzbekistán, Nigeria y por último viajarían a un campamento donde se iban a enfrentar a Irak, donde no se logró entrar y la federación tuvo que pagar $350,000 por el incumplimiento. Lo raro del caso fue que la empresa responsable era colombiana e iba a tener una ganancia por el fogueo, lo que por supuesto dio mucho de qué hablar. Aún con lo sucedido, la esperanza seguía intacta, incluso con una selección que algunas de sus figuras salieron a decir que iban a ser campeones del mundo. Y con un Luis Fernando Suárez que se creía mejor que Luis Enrique, o por lo menos fue lo que mencionó. Bueno, él no es el mejor, él es el segundo, porque yo soy el mejor. Y en ese sentido, creo que uno debe creerse el mejor. Pues si yo voy a pensar de que yo no sé nada, de que los entrenamientos míos no sirven, absolutamente nada. O sea que yo valoro mucho lo que él dijo y que en determinado momento se puede tomar de muchísimas maneras. Llegó la Copa del Mundo, que dejó resultados peores de los que se venían viendo en mucho tiempo de trabajo. Los ticos debutaron con una derrota de 7-0 ante España, con un Luis Fernando Suárez que parecía no importarle, siendo la mayor goleada del mundial, con una selección que no jugó a nada. En el segundo partido de igual manera se sufrió, pero con una sola jugada de ataque les alcanzó para conseguir su única victoria. En el último duelo, el tricolor de Luis Fernando Suárez se enfrentó a Alemania. Hicieron un gran partido, al punto que por unos minutos dejaron fuera a Alemania y España, pero el esfuerzo no alcanzó y se perdió 4-2, quedando fuera de Qatar, y con un Suárez que tuvo una mala participación y se esperaba quedar afuera. Ninguno de estos malos resultados fue suficiente para destituirlo, más que había una cláusula que no permitía su destitución. Después de la Copa del Mundo, Costa Rica disputó las 2 jornadas que le restaban de la National League, donde le ganó a Martinica 1-2 con un jugador más, y perdió ante Panamá por primera vez en su historia en el Estadio Nacional, que los dejó fuera del Final Four, y ponía la situación todavía más complicada. En la Copa Oro del presente año, la Sele volvió a perder ante Panamá, empató ante El Salvador y le ganó a Martinica 6-4, clasificando a los cuartos de final ante México, que perdió 2-0. Y al ser tantos capítulos y más de 2 años de trabajo, la federación tomó medidas, concluyendo con una era que ha afectado la historia del país, con una votación muy reñida de 6-4, y se tendrá que esperar un nuevo sustituto y que el nuevo comité venga a cambiar la crisis del fútbol nacional.